Geopolítica, distribución, agua y vamos con el tema más importante de todo que la salud, porque sin salud todo lo demás ya no importa nada. Salud entendida desde la prevención y desde el cuidado activo que cada uno de nosotros debe tener con su cuerpo. Los vegetales son fundamentales en la dieta mediterránea. Una ingesta adecuada, además, nos puede ayudar a prevenir numerosas enfermedades y, por supuesto, a sentirnos mejor. Hoy nos acompaña una autoridad en el campo de la alimentación y la nutrición. Se trata del catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Granada, Ángel Gil Hernández. Bienvenido. El encargado de presentarlo va a ser Gregorio Jiménez, consejero asesor del Grupo Primaflor. Gregorio, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, el profesor Ángel Gil es bioquímico de formación, desde el año 96 catedrático del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Granada. En este momento está de profesor emérito de dicha universidad. Es presidente de honor de la Fundación Iberoamericana de Nutrición y ha sido profesor visitante en distintas universidades, fundamentalmente en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de Chile, uno de los grandes centros de Naciones Unidas para el estudio de la desnutrición infantil. Ha sido también profesor visitante en la Universidad Nacional San Miguel de Tucumán en Argentina y hace un año fue nombrado doctor honoris causa en la Universidad de Nuevo León, en México. En su faceta más pública ha sido presidente de la Sociedad Española de Nutrición y ha dirigido 60 tesis, ha publicado 560 artículos, ha participado en 28 libros y ha escrito 193 capítulos en diferentes libros. Quizá uno de sus grandes hitos es el Tratado de Nutrición, hoy un referente mundial. Es un libro de 5 tomos que ya va por la 3ª edición. Anoche me decía que está preparando la 4ª edición, incluyendo 25 capítulos más. Es una de las obras maestras donde han participado más de 360 profesores. Pertenece a muy diferentes sociedades científicas. Pero a mí me gustaría, estamos en el mundo empresarial, me gustaría señalar algo que generalmente no viene en los currículum, y es su experiencia en el mundo empresarial. Ángel Gil no empezó su trayectoria en la universidad. Ángel Gil empezó como miembro del Departamento de Investigación de Puleva en el año 74, donde tuve el privilegio de coincidir con él y trabajar durante más de 20 años directamente juntos. Su interés por saber, por el conocimiento, le llevó a realizar una tesis doctoral sobre composición de determinados ingredientes, en este caso nucleótidos, en la leche materna. Y esto fue generando una cultura interna en la empresa de investigación. En segundo lugar, conectó la empresa con la universidad, primero la Universidad de Granada, posteriormente el resto de universidades españolas internacionales. Se empezaron a hacer investigaciones básicas, se detectó la necesidad de empezar la investigación clínica, se creó lo que yo llamo el triángulo de la salud, empresa, universidad, hospital, como el gran motor de investigación. La gran discusión que tuvimos en la empresa, yo era gestor, él era investigador, y discutíamos con el presidente. Yo decía, con esto no conseguimos mejorar los resultados. Realmente la investigación es necesaria en la empresa. No sabíamos transformar la investigación en valor social, en valor económico. Bueno, con el tiempo aprendimos a cómo transformar la investigación en conocimiento, el conocimiento en diferenciación
y la diferenciación en valor. El resultado final es que pasamos de ser una empresa que vendía leche de vaca a una empresa que preparaba alimentos para distintas edades de la población con distintas necesidades nutricionales. Y eso generó una transformación disruptiva, no solamente en España, sino a nivel internacional, de tal manera que pocos años después, hoy, 3 grandes multinacionales vinieron a comprar parte de un proyecto que era un proyecto muy intensivo en investigación, por lo tanto, muy intensivo en conocimiento y que generaba un gran valor. Ángel Gil, el profesor Gil, ha sido el promotor de la transferencia de conocimiento desde la universidad a la empresa. Su investigación provocó la necesidad de aprender a transformar en valor de mercado las investigaciones que se hacen, unas básicas y otras aplicadas. Yo creo que la Fundación Primaflor, junto con la Universidad de Almería, pueden ser los grandes motores de transferencia de conocimiento a la empresa para buscar nuevos caminos de diferenciación. Hoy, en un mercado tan competitivo, es difícil competir si no hemos creado un valor. Y ese valor, en la experiencia que nosotros pudimos vivir, viene desde la investigación. Así que él, que fue en definitiva el gran promotor, una tesis doctoral generó en 16 años, generamos una riqueza entre la venta de las distintas partes de la compañía y los resultados de 1.700 millones de euros. Por lo tanto, lo que comprobamos es cómo, invirtiendo recursos en la investigación, creo que no más del 1% de la facturación, se pueden conseguir. El profesor Ángel Gil fue el promotor y él tiene la palabra. Gracias, Gregorio, por la presentación. Se nota que somos amigos desde hace mucho tiempo. En realidad somos amigos desde antes de que empezáramos a trabajar juntos. Y bueno, el destino es como es y ha hecho que nos volvamos a encontrar aquí en Primaflor. A quien quiero agradecer, por supuesto, en la presencia de todos sus directivos, en la invitación a que participe yo hoy aquí. Es un placer, además, estar con ilustres colegas de otras áreas muy diversas y muy diferentes a la que yo realmente trabajo. Yo, sin dilación, porque hay poco tiempo, no sé cómo, ¿ahí pasa o no pasa? El de abajo, bueno. Le voy a comentar que esta es una diapositiva de la Organización Mundial de la Salud. Las enfermedades crónicas hoy suponen la mayor pandemia de la humanidad. Todos los años mueren 45 millones de personas. Por supuesto, mucho más que con el COVID, con gran diferencia. Y mueren fundamentalmente de enfermedad cardiovascular, mueren de enfermedades inflamatorias y mueren de cáncer. Dependiendo de las regiones, hay más o menos cáncer, más o menos enfermedad cardiovascular, pero son las dos grandes causas de mortalidad. Cuando uno ve las enfermedades crónicas no transmisibles, la lista es muy larga, pero bueno, aquí tienen, como antes les decía, algunas de ellas, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, diabetes, cada vez más importante, de tipo 2, enfermedades respiratorias, además de cáncer, hipertensión, dislipidemia, obesidad,
hago un paréntesis, España, desafortunadamente, conjuntamente con los países mediterráneos, lo cual es una gran paradoja, Italia, Grecia, Malta, tenemos la tasa más alta de sobrepeso y obesidad dentro de la Comunidad Económica Europea, alcanzando un nivel, en el caso de España, del 41%. La obesidad es del orden de aproximadamente entre el 18 y el 22%, dependiendo de las regiones. El caso es que cuando uno observa cuáles son los factores de riesgo son, por supuesto, inactividad física, obesidad, aumento de los niveles de colesterol, lo cual está muy vinculado a esa propia circunstancia, pero fíjense, de nuevo, la Organización Mundial de la Salud lo que dice: una ingesta alimentaria deficiente de verduras y de frutas. Más allá de que, por supuesto, la ingesta elevada de alcohol y el uso del tabaco es un factor de riesgo muy importante para las enfermedades crónicas. En realidad, el valor alimentario de las frutas y de las verduras, yo creo que todos lo conocen, pero le hago un repaso breve. Por supuesto, tienen un alto contenido en agua, contribuyen a la hidratación, pero además tienen un contenido elevadísimo de fibra, de minerales, de vitaminas, y tienen un bajo contenido energético, bajo contenido en proteínas, bajo contenido en grasa y usualmente también en hidratos de carbono simple, en azúcares. Así que, más allá de esto, como saben, esa baja densidad energética, pero el alto contenido de fibra contribuye a la saciedad y, por consiguiente, a limitar la energía. El consumo excesivo de energía pues se transforma, en fin, de forma coloquial, en michelines, ¿no? Esto es la realidad. Entonces, ahora hay un aspecto muy importante, y es que todas las verduras y las frutas contienen pequeñas cantidades de unos elementos que son muy diversos, se conocen más de 50.000 en la actualidad, que son compuestos bioactivos, no son nutrientes, pero son compuestos que nosotros cuando los metabolizamos contribuyen a la prevención y a la curación de enfermedad. Así que esta es globalmente la situación desde el punto de vista nutricional. Por supuesto que la composición depende mucho de las especies, de las variedades, etc. No tenemos tiempo, por supuesto, para entrar en ese asunto. Pero lo que sí es que es muy importante saber que esos compuestos bioactivos, más allá de que puedan actuar como sustratos energéticos, o la fibra, que tiene valores muy importantes, por ejemplo, modificando la microbiota intestinal y aumentando la diversidad. Nosotros vivimos con más bacterias que células tiene nuestro organismo, del orden de 100 veces más, y esa biodiversidad contribuye, hoy lo sabemos cada vez mejor, a la prevención de la enfermedad. Entonces, esos componentes no nutritivos, pero que son bioactivos, son muy importantes. No voy a entrar en aspectos, pero sepan que hay unos compuestos que se llaman compuestos fenólicos simples, que están presentes en los pimientos, en la cebolla, en los tomates, etc. Hay otra serie de compuestos que se llaman flavonoides, que están ahí algunas de las estructuras, pero lo importante es que todos esos componentes, muchos de ellos, son los que dan color precisamente a las plantas. Los colores, por ejemplo, rojos, pues son de las antocianidinas, los colores amarillos son las flavononas, por ejemplo, de los cítricos, o compuestos como el betacaroteno, que está en las zanahorias. Y hay algunos compuestos muy especiales. He traído esto aquí porque concretamente Primaflor, bueno, pues he visto que también, digamos, procesa cebollas, cebolletas, etcétera, ¿no? Hay algunos compuestos azufrados, que son precisamente los que a veces huelen mal en los ajos, en la cebolla, pero que son muy importantes para la salud. Hoy sabemos, a través de numerosos estudios, que esos compuestos precisamente son los que tienen efectos preventivos sobre enfermedades como el propio síndrome metabólico, la diabetes de tipo 2, la enfermedad cardiovascular, el cáncer, la osteoporosis, la osteoartritis, enfermedades neurodegenerativas y cataratas.
entre otras. De manera que hay un aspecto, digamos, en este sentido, que, digamos, sin entrar en detalles, el concepto básico es el consumo regular de frutas y de verduras se asocia a la prevención de enfermedades crónicas graves. De hecho, la Organización Mundial de la Salud actualmente dice: si nosotros aplicásemos el conocimiento que hoy tenemos sobre los factores de riesgo de prevención de enfermedades crónicas, sin pensar en nada de investigación futura, con lo que hoy conocemos, reduciríamos esos 45 millones de muertes a la mitad. Esto es lo que significa, entre otros factores, el que se recomiende a la población el consumo de frutas y de verduras. Dentro de la dieta mediterránea, todos sabemos que hay un papel protector importante. Uno de los estudios, el único estudio de intervención a largo plazo que se ha hecho en el mundo, se ha hecho en España, es un estudio que se llama Predimed, que es bien conocido, y entonces lo que dice, el resumen, es que la dieta mediterránea en su conjunto, incluido también el consumo regular de aceite de oliva virgen extra, el consumo de frutos secos, el consumo de pescado, etcétera, pero además de frutas y de verduras, se asocia a un papel protector, sobre todo sobre la obesidad, el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un síndrome caracterizado por hipertensión arterial y alteraciones en los lípidos sanguíneos que lleva inevitablemente a la diabetes, especialmente en las personas más mayores, y a enfermedad cardiovascular. Luego la prevención aquí es muy importante. También se sabe que la dieta mediterránea ejerce efectos preventivos sobre enfermedades mentales, cáncer, etc. Y eso cuando se compara con dietas, digamos, occidentalizadas, en el sentido de que se aumenta el consumo excesivo de energía, el consumo excesivo también de proteínas, tanto de origen animal como vegetal, pero preferentemente animal, el consumo de grasa saturada, el consumo de sal y, en fin, el consumo de otros factores de riesgo. Aquí tienen, concretamente, estos serían lo que hoy se conoce como beneficios de la dieta mediterránea. Hay un aumento constatado de la longevidad. De hecho, aunque sea un poco paradójico, pero España, como saben, está aumentando de forma sostenida la esperanza de vida. Tenemos una esperanza de vida actualmente en las mujeres de alrededor de 86 años, ya casi, y los hombres de casi 83. Estamos muy cercanos o parejos a los japoneses, pero tenemos una esperanza de vida larga. Hay aspectos también genéticos en esto, pero lo que sí está claro es que tiene unos beneficios sobre disminución de enfermedad coronaria, obesidad, diabetes y síndrome metabólico, cáncer. Tiene un efecto positivo sobre el mantenimiento de la función cognitiva, contribuye a la prevención de la depresión y, por supuesto, también a otras enfermedades como son enfermedades respiratorias, alergias, etc. Este es uno del resumen. Esta es la revista más importante en el mundo en medicina, The New England Journal of Medicine, que se publica todas las semanas y este se publicó en 2013. Aquí pueden ver una dieta control, cómo va aumentando la incidencia de enfermedades cardiovasculares a lo largo de años. Esto fue un seguimiento de 5 años. Fíjense concretamente como la dieta mediterránea, con aceite de oliva virgen, con o sin la adición de frutos secos, lo que ocurre es que la mortalidad es significativamente muy inferior a una dieta control que no contiene ese aceite de oliva. Bueno, este estudio, que fue pionero, ha seguido de otro. Pero este estudio lo que dice, efectivamente, es que disminuyen las enfermedades coronarias, la incidencia de fibrilación auricular, que es una de las causas más importantes de infarto de miocardio. Hay una disminución de las arteriopatías, incluidas las enfermedades también periféricas, ¿no? Las enfermedades de los escaparates, las personas que se paran porque tienen un dolor terrible en las piernas y no pueden continuar. Bueno, el hecho es que en este estudio Predimed se confirma también que hay una
disminución de la incidencia de diabetes, de cáncer de mama, de depresión y de obesidad, especialmente de obesidad abdominal. Y la conclusión probablemente más importante, yo he traído de traerla aquí como un pequeño resumen para no entrar en temas de detalles técnicos. Si la totalidad de la población española de 55 a 80 años, que somos aproximadamente esa población como casi ya 8 millones, pero si les hiciéramos la intervención que se hizo con el Predimed, es decir, recomendando frutas y verduras, recomendando el uso de pescado, utilizando aceite de oliva virgen extra, recomendando, digamos, lo que es el patrón clásico de vida mediterránea, llegaríamos a prevenir 100.000 infartos o infartos cerebrales por año, 212.000 casos de diabetes, 75.000 casos de arteriopatía y 87.000 casos de arritmia en menos de 5 años. Y yo ahora, en lo que es la traslación del conocimiento a la que se refería Gregorio, les digo, traduzcan esto en gasto de la seguridad social. Y hagan el cálculo de lo que significa. Prevenir vale mucho menos dinero que curar. Seguro. Pónganlo como lo pongan. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Que a veces la prevención no se ve a corto plazo. En salud pública la prevención se ve a largo plazo. Y desafortunadamente, bueno, las situaciones como es, pues en la política cada 4 años hay elecciones y a un señor le preocupa a lo mejor poco lo que va a ocurrir dentro de 18, de 20 años. Igual que en el agua, exactamente igual que en el agua. Entonces, tenemos que luchar todos porque el consumo de frutas y el consumo de verduras está asociado realmente, y hay datos en todo el mundo que voy a presentar ahora, a la prevención de las enfermedades crónicas. No quiero entrar en mucho detalle porque esto es muy técnico, pero piensen que esta rayita es el centro, es decir, bueno, no hay efecto. Si estamos hacia la izquierda, es prevención del riesgo. Todos los estudios que hay dicen que hay una disminución del riesgo de mortalidad por todas las causas, pongan todas las causas de mortalidad que conocen. Hay una disminución del riesgo cuando se consumen verduras y frutas. Y fíjense que cuando hacemos un estudio de dosis-respuesta, estos son raciones día, va disminuyendo y cuando estamos en el entorno de entre 5 y 6 raciones al día, sumado frutas con verduras, ahí entramos ya en el mínimo riesgo. Luego, esto es lo que hay que recomendar. Las reducciones porcentuales dependientes de la dieta dependen, por supuesto, de los efectos que, si estamos hablando de diabetes o de cáncer o de mortalidad coronaria, pero cuando nosotros hablamos en general, fíjense que una dieta mediterránea, que es la primera que ven aquí, siempre la dieta mediterránea tiene un efecto de disminución sobre la mortalidad. Hay otro tipo de dietas, como la dieta en la que se toma preferentemente pescado, que también hay un efecto de disminución del riesgo. Pero lo que está claro es que una dieta clásica mediterránea disminuye. Y aquí tienen, no voy a entrar en detalle, esto es una publicación de 2017 que aúna, dicho sea de paso, aún es una investigadora del Reino Unido que ha reunido varios estudios. Los estudios que se llaman de metaanálisis reúnen todos los estudios que se conocen en un momento determinado. En este caso se han unido estudios de cohortes, como digo,
No me voy a entretener mucho más, pero fíjense, efectivamente, el consumo de verduras, por ejemplo, aquí, está asociado a una menor mortalidad por enfermedad cardiovascular, por cáncer. Este es uno de los últimos estudios publicados en 2021. Es también un metaanálisis que reúne muchísimos estudios en el mundo, que se llama el estudio, probablemente alguno lo conozca, es una cohorte que se llama la cohorte de las enfermeras, en Estados Unidos, que lo iniciaron unas enfermeras, y por eso lleva ese nombre, pero que hace el seguimiento continuado de numerosas personas durante más de 40 años ya. Entonces aquí se puede ver cómo disminuyen las enfermedades respiratorias, el cáncer, disminuye concretamente también las enfermedades neurodegenerativas, etc. Y todo esto está asociado al consumo de frutas y verduras. En mi propio grupo de trabajo, venimos desde hace muchos años en el Instituto de Nutrición, José Matai, venimos estudiando concretamente la eficacia de los compuestos bioactivos sobre las enfermedades, y este es uno de los estudios que se ha hecho para evaluar concretamente esos compuestos a los que antes me refería, compuestos fenólicos. Y también este es otro en el que hemos evaluado concretamente esos compuestos, como por ejemplo los que antes comentaba de las cebollas y de los ajos, sobre la enfermedad cardiovascular. En todos los casos hay un efecto protectivo. Y hoy además, desde el punto de vista de ciencia básica, no ya epidemiológico, empezamos a saber por qué es eso. ¿Cuáles son los fundamentos realmente moleculares que explican que eso sea posible? Conocemos que esos compuestos previenen la inflamación, contribuyen concretamente a lo que tienen misiones biológicas muy importantes. Quiero llamar la atención también de que las plantas, en general los vegetales y las verduras, tienen unos compuestos que se llaman fitoesteroles. Estos compuestos han sido últimamente muy reconocidos, pues porque se añaden a productos lácteos, pero están presentes de forma natural en los vegetales. En principio no hay por qué añadirlos a un producto como un producto lácteo. Si yo tomo verduras de forma habitual, ya me los estoy tomando. Estos son unos compuestos que inhiben especialmente la absorción de colesterol y contribuyen. Si yo tomo entre 200 y 250 gramos de verduras al día, eso hace que aproximadamente entre un 10 y un 15% del colesterol plasmático disminuye, con lo cual disminuimos el riesgo de enfermedad cardiovascular. De manera que, como les digo, cada vez más empezamos a saber los mecanismos, ¿no? Estos compuestos, por ejemplo, el sulforafano está presente en las cebollas, la quercetina está presente, por ejemplo, en las lechugas, por decir algún caso, ¿no? Bueno, inhiben la progresión, la angiogénesis y la metástasis en los tumores. Y no voy a entrar en esto en detalle, pero el mensaje hoy no es que digamos parece que hay alguien que emite un pensamiento, digamos, de opinión, que desafortunadamente, como saben, el opinar hoy está en manos de todo el mundo, pero esto no es opinar. Nosotros, los científicos, no opinamos. Los científicos lo que damos es los datos y los discutimos. Entonces, la evidencia científica hoy nos dice que no ya es que haya estudios epidemiológicos, es que hay estudios bioquímicos que nos permiten decir por qué efectivamente en este caso hay una disminución de los procesos inflamatorios. Y ya para terminar, decirles que el consumir frutas y verduras hace que nuestra microbiota intestinal, ven estas pequeñas bolitas de aquí, estas son las bacterias que conviven con nosotros en nuestro organismo. Esto que ven aquí
más grandes son las células intestinales. Nosotros por cada célula intestinal tenemos muchas bacterias. Y esas bacterias están ahí cooperando con el huésped. Y hay bacterias malas y bacterias buenas. Y el equilibrio es fundamental. Y las verduras contribuyen al equilibrio, igual que la fruta, sobre todo a través de la fibra y de la producción. Y sabemos que las alteraciones están relacionadas con muchas enfermedades, obesidad, diabetes, etc. De hecho, en estudios experimentales podemos ver, por ejemplo, si yo tomo mucha carne, pues aparecen determinadas bacterias. Si yo tomo muchas verduras, aparecen algunas bacterias que tienen unos nombres muy raros, pero estas bacterias son auténticos probióticos naturales que ejercen efectos, por ejemplo, sobre el desarrollo de la inmunidad, de la respuesta inmunitaria, por ejemplo, frente a enfermedades. Nuestra capacidad de respuesta inmunitaria aumenta cuando nosotros estamos dentro del contexto de una dieta mediterránea y en particular tomamos verduras. ¿Y esto en qué se traduce? Pues lo que se traduce es que en todo el mundo se recomienda que tomemos verduras. Este es el plato en Estados Unidos. En las guías del 20 al 25 se dice que se tome verduras de todo tipo, oscuro, rojo, frijoles, chícharos, etcétera. Además, leguminosas y frutas, especialmente frutas enteras. La pirámide de la dieta mediterránea, esta es de 2017, la última, fíjense dónde están las verduras. Están para tomar diariamente frutas entre 1 a 2 raciones y verduras más de 2 raciones. Esta es la de dieta mediterránea y la guía española de alimentación saludable de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, pues dice más o menos lo mismo, es decir, hay que tomar todos los días en cada comida principal y nos dice verduras y hortalizas 2 a 3 al día, frutas 3 o 4 al día, además de aceite de oliva, etc. Por supuesto, se recomienda en el caso de España un mínimo de 300 gramos. En realidad los estudios epidemiológicos nos dicen que en el entorno entre 200 y 250 gramos ya alcanzaríamos unos efectos muy deseables. En conclusión, lo que quiero decirles es que la evidencia científica, no las opiniones, de estudios de cohortes que incluyen el seguimiento de numerosas poblaciones, muchas de ellas de más de 200.000 sujetos, por largos periodos de tiempo, demuestran que la ingesta regular de frutas y verduras se asocia con una menor mortalidad por todas las causas y especialmente de enfermedades cardiovasculares y cáncer, que la reducción del riesgo se estabiliza cuando tomamos 5 porciones entre frutas y verduras y que estos resultados respaldan las recomendaciones internacionales para aumentar el consumo de estos alimentos por todas las poblaciones a escala mundial. Los efectos saludables son derivados no solo de la fibra, pero también de los compuestos bioactivos y numerosos compuestos. Hoy sabemos las causas, los mecanismos de acción por los que actúan. Así que muchas gracias y espero que lo hayan disfrutado.